Bien, buenos días, bueno, buen mediodía, mejor dicho, ya a esta hora. Nos encontramos aquí en la UOCRA San Lorenzo, ahí como pueden ver en cámara, Carlos Vergara. Y un día volvió Carlos Vergara, así se puede decir. Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, en realidad nunca me fui. Claro. He dejado compañero de confianza Claro. por otra tarea que tenía en La Plata, que ya culminó, que le tocará seguir a otro compañero y retornar a las tareas acá, ¿no? Es decir, seguir con esta tarea que están haciendo los muchachos acá, en Rosario, en Venado Tuerto, en Villa, bueno, y con nuevas improntas, y por ahí uno cuando sale afuera hasta aprendió otras cosas, Fue un desafío, eso le iba a preguntar. ¿Fue un desafío esto, lo de La Plata? y yo sí, te diría que sí. Era una brasa caliente agarrar eso. Era el lejano oeste. Cuando nosotros nos enteramos, agarra a Carlos Vergara, se va que... Sí, institucionalmente era un desafío. Lo demás, yo, de la gente que estaba antes yo no puedo decir nada porque eso se tienen que encargar la justicia, ¿no? Claro. Yo, Sí, no, exactamente. sí, pero sí, era un desafío inclusive con los compañeros de trabajo y demás. Había que hacer un trabajo institucional muy importante, muy fino, y bueno, y devolver un poco la credibilidad en lo institucional. Claro, no tanto el trabajo, sino más devolver la credibilidad que se había perdido. La credibilidad y que no se caigan en los salarios quedaron mejor que antes. Bueno, hemos tenido un trabajo importante y se ha cumplido y bueno, ya está. Es decir, uno fue eso. Así que... ¿Cuánto tiempo estuviste allá, Carlos? Estuve 3 años y un poquito. Así y en 3 años acá habré venido unas 15 veces, no más que eso. Es decir, pero bueno, siempre comunicado con los muchachos y después, bueno, nos agarró lo que va de principio de año, nos agarró la pandemia y bueno, esto al régimen de la construcción lo arruinó, ¿no? Es decir, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, por supuesto. Realmente caímos enormemente con la cantidad de compañeros despedidos, obras que se paralizaron, obras que no pudieron seguir, gente que ha sido subsidiado por estos famosos planes, pero que tampoco alcanzó, porque la obra que se terminó no empezó más. Y en todos lados, no es acá, en todos lados ha desaparecido un poco la obra pública y los que está empujando un poco es la obra privada. Bien. Pero con muchas dificultades también del riesgo de inversión, porque no se sabe qué va a pasar con esta historia y la gravedad que tiene este virus, ¿no? Es decir, si bien yo escuché ahora que voy a tratar de ser interlocutor con la política, las empresas, nosotros los compañeros trabajadores, para ver en qué razonamiento caemos y qué podemos hacer, en qué podemos ayudar. La mesa del diálogo. Sí, como siempre se ha abierto el diálogo de la UOCRA. Claro, porque vos calculás que cualquiera se pelea con cualquiera, no hay problema por pelearse. No hay tolerancia hoy, parece. Claro. Y no hay problema por pelearse, porque yo puedo sacar de la gente a la calle, ahora que Claro. se liberó un poco. Claro. Está bien, ¿y te peleás y qué? Es decir, ¿y qué conseguimos? Es decir, yo quisiera saber qué es lo que hay. Se acercan las fiestas, se acerca una problemática terrible. Y bueno, la Argentina no está exenta del mundo, estamos todos iguales. Es decir, y la construcción está ya lo dice Gerardo, ¿no? En varias notas. Estamos complicados. Hemos caído casi 80.000 trabajadores menos. Es decir, aunque ahora hay un repunte, porque este verano que más o menos calmó esto del virus, Sí. pero también tenemos la problemática de que no van a empezar, yo entiendo que por ahí tienen miedo de empezar grandes cosas porque no sabe cómo va a reaccionar este virus ahora. Tienen miedo de una recaída, ¿no? Se llama de eso. Pero lo que hay que ser acá es consciente de hablar con las empresas, con la Cámara, con todos los intendentes, vamos a ir hablando, ya le dije a los muchachos, mañana hay una conferencia de prensa en Rosario también, va a haber otra en Villa Constitución. Vamos a ir hablando con todos los intendentes, escuchándonos la problemática que tengamos cada uno y bueno, buscar la persona indicada para poder ir a hablar a las altas esferas de la provincia. Es decir, bueno, tenemos todos estos problemas, qué hay, qué tienen, cómo podemos hacer, cómo podemos ayudarnos, porque vamos a hablar en base a la necesidad que tiene la gente. Es decir, no hay otra manera no hay otra cosa que conversar. Es decir, no hay otra cosa que conversar, porque cada vez hay menos trabajo, menos ingresos
menos se come y más pobre. Esta es la verdad. No importa si yo suena como que uno es en contra del gobierno, a favor. Se trata de ser mirar con realidad lo que está pasando, nada más. La única verdad es lo que ves. Sí, sí, lo que se trata es, a ver, ¿qué sensación? Yo pregunto, ¿no? Porque creo que marcó un antes y un después que comenzó esta pandemia, cuando pasó de que se autorizó lamentablemente la pérdida de un jugador de fútbol, como fue Diego Maradona, como que terminó la pandemia ahí, como que terminó eso. ¿Y qué sensación le queda a un laburante, a una mamá, a un padre de familia, cuando capaz que no pudo nivelar a su propia familia, a su propia madre, hijo, y o perdió de laburar, perdió? ¿Qué sensación hay ahí? ¿Que ahora se abre otra mesa de diálogo después de eso? Claro, sí, bueno, sí. No es lo mismo. Yo te voy a ser muy crudo, no es lo mismo que me muera que yo que Maradona. ¿No? Es Sí, decir, sí. capaz A mí que me gusta hablar porque hablamos como en el barrio. yo te hablo como Sí, el sí. compañero verdulero de la esquina. Exactamente. Es decir, Ahí está la- me muero yo y fui. No, Mi sí, familia no me puede ver, me sacan del hospital y no me Se ven. terminó. Es Sí. decir, Diego, Ya pensé que vamos a parar todo el mismo lugar. claro, era inevitable que esto no sucediera más. Me parece que no estuvieron a la altura de las circunstancias tampoco, porque Claro. se lo llevó por delante. La Sí, gente sí. lo llevó por delante. Lo llevó por delante todo. Pero es cierto, hay un antes y un después con esta historia de este gran hombre, ¿no? Este tipo, un ídolo, no en la Argentina. Sí, se un ídolo demostró. mundial, claro. Salieron en China, salieron a no Sí, sé sí. qué, los chinos. Sí, no le importa. Lo que menos me quiero acordar. Es Sí. decir, pero bueno, marcó un antes y un después. Pero también nos marcó un antes y después en la metodología laboral, en la producción, en las fábricas, en las pymes. Hay empresas que se fundieron, que nunca más van a Claro. volver. Es decir, y en esto los dirigentes sindicales tenemos que ser responsables. En lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que hacemos y cómo nos dirigimos y qué es lo que proponemos, qué es lo que escuchamos. Tenemos que estar en la mesa del diálogo, es decir, pero muy rápido, no es una mesa de diálogo para dentro de 3 años, post-pandémico, porque si no... No, es tiene que decir, estar ya. bueno, no hay trabajo, tiene que haber alimento. Claro. Algo tiene que haber, con algo se tiene que suplantar la necesidad del otro, ¿no? Es decir, porque pedir trabajo es lo más fácil. Sí, y el gobernador acá, digo acá como en otros lugares, pero acá, yo estoy en Santa Fe, el gobernador acá, bueno, está con algunas limitaciones, no sé por qué, pero lo vamos a hablar. Es decir, Está como el Diego, la gambetea. La viene gambeteando. La viene escondiendo, escondiendo, y es difícil sacársela, ¿eh? Claro. No, sí. Es un 10, Es un 10, es un 10. Pero bueno, él sabrá sus políticas, es lo mismo, yo te estoy diciendo, yo me peleo con el gobernador. Me discuto con el gobernador, discuto con el ministro de Trabajo, con el ministro de la Producción. ¿Y qué gano con eso? ¿Qué gano con eso para mis compañeros trabajadores? No, nada. Que seguramente el gobernador se estará fijando mejor que yo, por eso es lo que es, en la gente. Sí. Tendrá un motivo y una respuesta. Bueno, vamos a dialogar. Eso es lo que quiero, ¿no? Empezar a dialogar en el sector político, a ver cómo está el trabajo, cómo está la cosa y empezar a preocuparnos de otra manera. Hay que encontrarle porque la vuelta a la solución. Claro, porque decir, estamos pandémicos, sí, bueno, pero está bien, pero a ver, busquémosle la vuelta, con algo o por algo. Pero hay que buscar, yo digo que hay que agilizar la mente, ¿no? Es decir, bueno, Hay que reinventarse en esta hay época. que realimentar otra cosa, Claro. pero va a ser difícil. Y sí, bueno, pero hay que intentarlo. Si yo no lo intento, los muchachos no lo intentan, vos no intentás seguir trabajando, no tiene sentido. Sí. Entonces, nosotros tenemos que intentar que la gente siga trabajando, ganándose su sueldo y abastecer su hogar. Si eso no sucede, estamos cada vez más complicados. Carlos, por último, me quedé con eso que dijiste al comienzo de la nota, 80.000 puestos de trabajo. Sí. Son 80.000 familias que quedaron en la nada. Multiplicarlo por 5, que es normalmente el tipo de familia. familia tipo. Son 400.000, ¿no? Son 400.000 personas que hoy no tienen un sustento. Gerardo hace una declaración el otro día de los 80.000, que ahí, por supuesto, en Central están todos los datos sabidos por haber, de los aportes y demás. Y es preocupante. Corre peligro la infraestructura gremial, especialmente la obra social, porque también, ¿qué pasa? Puede haber 80.000 trabajadores menos que aportan,
pero también hay empresas que prefieren pagar los salarios y no pagar la obra social, porque están llegando juntos con de los planes y demás. Es todo un problema, es todo un problema. No es que solamente tiene problema la empresa, el gremio tiene problema, los trabajadores tienen problema, el almacenero tiene problema, la gente con vos tenés problemas. Es una cadena, es una cadena. Es una cadena. Es una cadena que lo único que resuelve esto es la política. A ver, la pandemia ya sabemos que está. Sí. Ya sabemos. Y que hay que convivir. Bueno, pero para eso hay un protocolo. Vos fíjate, San Lorenzo, uno de los cordones industriales más ricos del país, por así decirlo, más interesante del país como puerto, que San Lorenzo no hay. Es decir, y los muchachos con el protocolo que ha hecho Gerardo, con el COVID, protocolo para el COVID, con la seguridad y demás, que han hecho un trabajo espléndido, y acá no se han contagiado los compañeros que trabajan. Y si se contagió alguno, se aisló ese y un grupito y ya está. Se mantuvo el protocolo. Es decir, y hoy hay trabajando creo que 3.000, ¿no? Alrededor de 3.000 trabajadores, y la cuestión con las empresas, con los trabajadores y con la UOCRA y el protocolo y el Ministerio de Trabajo con la seguridad de las partes, y esto camina, quiere decir que se puede hacer. Si sos serio, se puede hacer. Ahora Perotti abrió en la obra privada, por lo que pude entender, más de 30 personas, en la obra privada, más de 30 puede ser 1.000, Claro. porque no puso más de 30 hasta 40. Sí, Es no. decir, ninguna obra privada va a ocupar más de 30, 40 Claro. hoy. Y hay que ver la inversión. Y hay que ver los protocolos de seguridad. Eso, si él la abrió, bueno, tanto que le pedíamos, ahora nos corresponde a nosotros y al Ministerio de Trabajo y la Policía de Trabajo decir, bueno, está bien, se puede trabajar, cuidemos el protocolo y cuidemos a nuestra gente. Más, creo que también entiendo que también dijo que ya no hace falta que la empresa tenga transporte propio. Es decir, puede transportarse libremente. Bueno, esos son riesgos que las empresas de a poco se va a ir tomando. Pero la que está poniendo los huevos dentro de una canasta son las empresas privadas. Después hablaremos en otro momento, como en otra sonrisa, de la obra pública. No sé, cuando yo pueda hablar. Bien. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias, bienvenido. Y bueno, ahora que ya que estamos acá, vamos a empezar. Hagan ruido, dijo el Papa. Pero sí, hagan lío, muchachos. Vamos a hacerle caso. El hacer lío es decir, mira, tengo ganas de trabajar. No, Claro. Es decir, no es otra cosa que eso. Porque acá tampoco hay intencionalidad política. Es decir, porque muchos después cruzan Están los mal el interpretadores. lío. Claro, este está en contra. No, yo quiero laburar. Es decir, y la respuesta la tenés vos. Generalmente cuando uno hace un reclamo de poder trabajar, generalmente del otro lado se intenciona diciendo, no, está en contra de mi gestión. No, quiero acompañar tu gestión. Claro, mirá, gobernar es crear trabajo, dijo el general. Así que fíjate, si vos lo leíste, yo también, así que no hay mucha historia. Fantástico. Gracias, Carlos. No, por favor, gracias a vos. Seguimos transmitiendo en vivo aquí de la UOCRA Carlos Vergara. Y bueno, esto ya, diciembre, cerrando este 2020, seguimos transmitiendo en vivo. Somos Impacto en la Red.